Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Yo la verdad que tengo la garganta un poco fastidiada, ¿vale? Pero vamos a ver si podemos grabar este vídeo sin tener ninguna dificultad. Además, el día de hoy vengo a presentar una estrategia que a muchos de vosotros os va a gustar. Hacía ya tiempo que no subía ningún vídeo válido para temporalidades muy cortas. ¿A qué digo temporalidades muy cortas? Temporalidades de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, de 5 minutos si son más habituales en el canal, pero de 1 minuto y de 3 minutos ya no. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a pantalla. Bien, en primer lugar ya sabéis que operamos en el exchange de BingX. Creo que no hace falta ya recordar. Si operamos aquí no es por capricho ni por elegir un exchange al azar, sino por todas las cosas buenas que tiene. Cuenta demo, bajas comisiones, sin requerimiento de KIC. Que el otro día, por cierto, me comentaba uno en un mensaje que le habían pedido hacer el KIC. Y yo le dije, ¿has intentado depositar Fiat? Y él me dijo, sí, vale. Siempre que trabajemos con Fiat, siempre te van a pedir KIC. Ya lo he comentado un montón de veces. La idea es depositar criptomonedas directamente y retirar criptomonedas, jamás pasar por el Fiat. Hombre, pasar por el Fiat, pues ya ha llegado un punto en el que queramos cambiar nuestras criptomonedas a euros o a dólares, ¿vale? Entonces ahí sí, para eso hay otros medios. De hecho, si os pasáis por el grupo de Telegram, tengo un vídeo por ahí de cómo pasar criptomonedas a euros, además en cuestión de unos 3-4 minutos, ¿vale? No se tarda más. Bien, a lo que voy es que en BingX es donde hacemos las operaciones y por otro lado en TradingView donde analizamos el mercado. Es otra pregunta muy frecuente que me hace mucha gente y que me dicen que cómo se hacen las operaciones en TradingView. Y es que TradingView no es una plataforma para operar. Sí es verdad que se puede vincular con BingX para hacer las operaciones directamente de este TradingView, pero quien lo quiera hacer que lo haga. Yo tengo mis motivos para hacer las operaciones directamente de este BingX, más que nada por si tengo algún problema en algún momento. Nunca la he tenido, pero si en algún momento tengo un problema en alguna operación y quiero reclamar cualquier cosa, pues si hago las operaciones desde una plataforma de terceros, puede que ya me den problemas. Es algo bastante lógico. Entonces siempre mi recomendación es que abráis las operaciones directamente de este BingX. Bien, nos vamos a quedar con TradingView, nada más. Nos vamos a la pestaña de indicadores y aquí, bueno, aquí tengo la lista de favoritos. No son todos mis favoritos, de hecho, si nos vamos aquí, tengo aquí toda esta lista que es la lista de indicadores del ecosistema VIP. Para quien no sepa qué es el ecosistema VIP, este banner que tenéis ahí en pantalla que pone ecosistema Quotex VIP, ese es el ecosistema que tenemos, que por cierto todavía estamos con la promoción de 6 meses por $50. Quien no quiera pagar una membresía por 6 meses puede hacerlo mensual, ¿vale? Mensual son $15. Por eso digo que estos no solo son estos mis indicadores favoritos, que de hecho alguno me falta por aquí, pero tengo el AMD Imbalance, tengo otro indicador de divergencias, tengo aquí puesto en favoritos el indicador que vamos a ver hoy, otros 2 indicadores o script marca de la casa, otro indicador de volumen profile y después aquí pues lógicamente todo el ecosistema VIP. El ecosistema VIP aquí solamente de script, ¿vale? De TradingView. Luego también aparte el ecosistema incluye un montón de bots de Telegram también, aparte de los scripts de TradingView. Cualquier duda al respecto, pasar por el grupo de Telegram y preguntar sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a acabaros con este indicador que si lo habéis visto en la miniatura del vídeo, vamos a compararlo con el RSI, de hecho, ¿vale? Porque quiero que quede bien claro que aunque se parecen mucho en la manera sobre todo de indicarnos una sobrecompra o una sobreventa, vais a ver que no se corresponde con las sobrecompras y sobreventas del RSI. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. Vamos directamente al indicador, que es este que tenemos aquí, Limited Fisher Transform. Vamos a darle un clic. Bien, ahí lo tenemos cargado. Fijaros ya en pantalla cómo me marca unas zonas de sobrecompra y de sobreventa. Para eso tenemos estas líneas de puntos. Todo lo que supere esta línea de puntos del nivel 80 sería sobrecompra. Por eso me arroja cartelitos de Shell y todo lo que exceda por aquí debajo del nivel de 20 sería que el precio ha entrado en un nivel de sobreventa, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué digo que no es igual que el RSI? Porque visualmente sí puede parecerse por el tema de que estamos en un canal entre 80 y 20 o 70 a 30, también se podría configurar. De hecho, el RSI normal no me marca las señales, solamente es el indicador o el tipo oscilador. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Ahora lo vais a ver. Vamos a cargar el
RSI normal, simplemente para hacer una comparativa. Bien, ahí tenemos el RSI normal. Le voy a quitar la media para que lo veáis bien. Ahí lo tenemos. Le he quitado la media móvil para que veáis bien. Y aparte de que no se correspondan los puntos en el mismo sitio, ¿qué es lo que cambia? Os lo digo yo. Vale, este es mucho más suavizado. Fijaros bien que aquí es todo picos y picos y picos. El RSI normal, en 14. Si lo ponemos en 7, vais a ver que lo mismo, Vamos a ponerlo en 7. Longitud. Sabéis que es bastante habitual también ponerlo en 7, dependiendo para qué estrategia. Vale, ahí ya lo tenemos. De hecho, tiene muchísimo más ruido. Mucho menos suavizado que el de 14, ¿vale? Volvemos a ponerlo en 14. Y ahora sí vamos a mirar esas, en algunas ocasiones, diferencias. En otras todo lo contrario. Vale, vamos a ir mirando arriba y mirando abajo. Este es el indicador Limited Fisher. Por ejemplo, vamos a mirar esta sobrecompra, ¿vale? Es una sobrecompra. Mirar la línea de puntos, sobrepasa, indica cartel de venta. Es una sobrecompra clarísima en el Limited Fisher. Si nos vamos al RSI normal, ¿tenemos sobrecompra? No tenemos sobrecompra. Mirar dónde tenemos el nivel de 70 en este caso. Bueno, y el de 80 ya todavía más lejos, que de hecho lo voy a modificar para que lo veáis mucho mejor. Vamos a poner aquí el nivel de 80 y aquí el nivel de 20, que sería como tengo el otro indicador. Vamos, es que ni se acerca, ni se acerca. Eso es para que veáis que no tiene nada que ver con el RSI, absolutamente nada. Vamos a coger otra. Tenemos aquí otra sobrecompra en el Fisher. Si nos vamos abajo, ¿tenemos sobrecompra en el RSI? No tenemos sobrecompra en el RSI. Ahora bien, vamos a las buenas. Estas son las que me gustan a mí. Sobrecompra en el Fisher y abajo sobrecompra en el RSI. Esas son las que vamos a aprovechar. Vale, vamos a jugar con esa doble confirmación. Quiero antes de nada explicar un poco de qué va este indicador, porque de nada sirve decir que es sobrecompra, sobreventa, que se aparece el RSI. Quiero que sepáis también un poco pues de qué va este indicador, ¿no? De hecho, si os entráis en la página del creador, entráis dentro, aquí hay una ilustración y esto quiero que lo veáis, ¿vale? Esto es una fórmula matemática que tenéis aquí, por eso me hace este trazado en el gráfico en base a estas fórmulas matemáticas. Como cualquier indicador, todos los indicadores que usamos, todos tienen detrás fórmulas matemáticas, por eso es que nos ayudan a poder tener una estadística de lo que puede hacer el precio en base a unos acontecimientos pasados. Lógicamente, y esto ya lo he dicho un montón de veces, acontecimientos pasados no garantizan resultados futuros. Bien, pero esto es más que nada para que le echéis un vistazo, ¿vale? Ya sabéis que aquí le podéis dar a traducir, le vais a traducir y le podéis echar un vistazo. De hecho, aquí menciona al RSI, ¿vale? Estas zonas son las mismas para cada periodo de tiempo y para comercial, al igual que el RSI. Veis que lo está comparando con el RSI. De hecho, ya vemos que es un indicador de tipo oscilador también muy similar al RSI, donde hay una sobrecompra y una sobreventa, pero no siempre, ya veis que coinciden los puntos. Otra cosa buena que tiene es que aparte de eso, de tener esa sobrecompra o esa sobreventa, también me va a arrojar unos carteles de compra o de venta, los cuales ya sabéis que podéis ponerle una alarma. De hecho, si queréis le podéis poner una alerta desde aquí mismo, añadir alerta, ya la tenéis aquí lista, ¿vale? Os pone aquí comprar, podéis poner comprar o vender. Si tenéis la versión Pro de TradingView, podéis poner una alerta para compra y otra para venta. Ya está. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez que os aparezca un cartel de compra o de venta, os va a sonar el teléfono, la aplicación, ¿vale? O bien la ventana emergente en la pantalla de TradingView. Bien, ya que tenemos esto claro, que son dos indicadores que se asemejan pero no son iguales, como os digo, vamos a jugar a la doble confirmación de sobrecompra y sobreventa, utilizando tanto el Limited Fisher como el RSI nativo por defecto que nos trae aquí TradingView, ¿de acuerdo? Como os comentaba, esta estrategia es válida para temporalidades de 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos. La he estado probando en temporalidades más altas y la verdad que no funciona tan bien. El RSI, sí, el RSI ya sabéis que por sí solo no hace maravillas, pero el RSI funciona en cualquier temporalidad. De hecho, yo en gráfico de 4 horas, casi todos los días abro alguna operación o al menos analizo algo por ahí en 4 horas, con el RSI. Lógicamente siempre ayudándome pues de liquidez o de otras cosas. Pero esta estrategia que os vengo a presentar hoy para la temporalidad de 4 horas o 1 hora o diaria no funciona. No funciona
porque vamos a buscar que se den las condiciones en los dos. Como os había comentado, doble confirmación. ¿A qué me refiero con doble confirmación? A que solo vamos a entrar cuando se dé la sobrecompra tanto en el Fisher como en el RSI al mismo tiempo, como ha sido por ejemplo esta última operación. A ver, que os la pongo para acá para que vea, ahí lo estáis viendo mejor. Esta última sí cumple, las demás no, fijaros, ¿vale? Ahí la tenéis de nuevo marcada sola. Salta a la vista, sobrecompra, sobrecompra. Entonces ahí sí es donde nosotros vamos a aprovecharnos y entrar en short, ¿de acuerdo? Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. En este vídeo no le voy a hacer un backtesting porque si no el vídeo sería interminable. Fijaros ya el buen rato que llevo ya solamente explicando un poco la estrategia. Pero si queréis que le haga un backtesting en 5 minutos, por ejemplo, o en 3 minutos o en 1 minuto, como queráis, dejadme un comentario. Ya sabéis que los voy a leer todos. Si este vídeo tiene repercusión, llegamos a un cierto número de like y de comentarios, y sois un gran número de personas los que me pedís que haga un backtesting aquí en vivo con vosotros, lo hago en el próximo vídeo. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, ¿eh? En este vídeo lo que vamos a hacer no es un backtesting, sino vamos a ir mirando hacia atrás a ver dónde cumple los dos y a ver qué tal se comportaría en la gráfica. Vamos a cambiar este RSI de color porque ese color morado me molesta, a la vista. Vale, ese color blanco mejor, y le voy a quitar el fondo. Ahí mejor. Genial. Vamos a ir mirando hacia atrás. Sobreventa, aquí nada. Sobrecompra en el Fisher, en el RSI nada. Vamos a seguir mirando hacia atrás. Vale, aquí ya tenemos una. Mirad qué buena está, Veis que estoy yendo en tiempo real sin saltarme nada de la gráfica, ¿de acuerdo? De todas formas, le vamos a hacer un backtesting, siempre lo pedís, Recordad comentar, ¿vale? Y dejar un like en el vídeo. Como os comento, si el vídeo tiene aceptación, yo me lanzo a hacer un backtesting en el próximo vídeo, que probablemente lo haga el fin de semana. Bueno, mirad esta. Vamos a acercar un poco esto. Sobrecompra y sobrecompra, ¿verdad? Muy bien. Mirad la bajada, de hecho, bajada buena, hasta aquí. Siempre recordad, esto es para siempre y para todas las estrategias. Siempre hay que mirar la estructura. Siempre hay que mirar la estructura del mercado. Siempre. Tanto suelo como techo, ¿vale? O soporte y resistencia principal, ¿de acuerdo? Principal y no tan principal, porque aquí de hecho no es el principal, ¿vale? No es el principal, pero sí el principal de la zona donde estamos analizando, ¿de acuerdo? Entonces esto es bueno para tomar la salida. La entrada ya la tenemos aquí. Recordad que entramos a vela cerrada. Entonces, si tomamos la posición corta, entraríamos justamente o más o menos aquí, porque aquí entramos ya en la zona de sobrecompra. Aquí también, bueno, es esta vela. Siguiente vela, a vela cerrada. Bueno, con la gestión de riesgo no me voy a meter mucho, porque eso ya va en función del apalancamiento que uséis y demás. Pero bueno, mirar esta operación, que para ser en 5 minutos es un 1,64%, que no está nada mal. Con un 5x de apalancamiento ya no sé ahora mismo cuánto sería, pero un buen pico. Vamos a seguir para atrás. Bueno, fijaros en esta, aquí entramos en sobrecompra, pero aquí no estamos en sobrecompra. Aquí la sobrecompra es aquí, y aquí si nos vamos abajo no estamos de acorde, así que esta no es para entrar.
¿Me explico? Tiene que coincidir que estemos al mismo tiempo por fuera del nivel 80, en este caso por encima del nivel 80. Aquí no coinciden, así que esa nos la saltamos. Bueno, a partir de aquí para atrás, esto es algo por lo que tampoco he hecho el backtesting, es porque aquí ya no me arroja los carteles de buy y de sell, solo me los arroja en las últimas operaciones. En el momento que me voy a la gráfica para atrás, ya no los tengo. De todas formas, puedo hacer el backtesting igual. ¿Cómo? Pues bueno, tomando los puntos que estamos por fuera del canal, como puntos de compra y de venta. Me da igual que no me ponga el cartel. El cartel me lo pone aquí, pero sin el cartel yo puedo hacer el backtesting perfectamente, ¿eh? Así que eso no me impide para nada. Seguimos. Vamos a ver. Vale, esta es la siguiente que tenemos por ahí. Vamos a marcar algunas por aquí. Sobre compra, otra sobre compra. Después miramos arriba sobre venta. Bueno, vamos a mirar esas ahora. Estas tres. Es que son las siguientes, ¿eh? No me estoy saltando nada por aquí porque, bueno, me faltó esta. A ver. Esta... Sí, vale. Esta sí cuenta también. No quiero que se me pase ninguna y después me echéis la bronca en los comentarios. Que después muchas veces es que lo hago sin querer. Se me puede pasar alguna operación. Vale, vamos a trazar una línea en estas que tenemos aquí, ¿eh? De momento, vale. Tenemos aquí otra. Vamos también a marcarla. No veo aquí más sobre compras y más sobre ventas en el RSI. Vamos a ver si arriba también cumplen. Y si cumplen, trazamos una línea. Si no cumplen, no, ¿vale? Línea vertical por ahí. Otra línea vertical. Otra línea vertical por ahí. Otra y otra más. A ver, con mirar estas ya tenemos ya de sobra, ¿eh? De hecho, el backtesting que voy a hacer o que podré hacer sería así. No hay más, ¿vale? Así que podéis hacer vosotros también el backtesting sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque tenéis, lo digo en casi todos los vídeos, pero en algunos no porque se me olvida. En la descripción de los vídeos tenéis acceso a un vídeo donde tenéis una hoja de cálculo para descargar, una hoja de Excel. Ya viene ya con las fórmulas y todo, solamente es introducir datos y las fórmulas van recalculando todo y es la mejor forma de hacer backtesting. Mucho mejor que en TradingView, porque en TradingView, fijaros que aquí no cuentan las emociones. En TradingView yo hago un backtesting como si fuese todo automatizado. En realidad, o la realidad es mucho más compleja, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque entra en juego el factor psicológico, las emociones, la gestión de riesgo y de capital de cada uno. Entonces, digamos que está un poco maquillado de lo que viene a ser la realidad. Por el contrario, si usáis la hoja de cálculo que tengo en la descripción de los vídeos, ahí sí va a ser real porque tú vas a estar operando y anotando las operaciones. Aunque al principio lo hagas con cuenta demo, es lógico, pero bueno. Bien, vamos con esta a ver qué tal se vería. Sobrecompra, con lo cual cuando hay una sobrecompra habría que entrar en short. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poco porque en una operación de scalping pequeñita, fijaros dónde entramos por encima del nivel 80, aquí. Y aquí sería en el fish, aquí más o menos. Y nos vamos sería esta vela, con lo cual ya entramos en la siguiente vela a vela cerrada. Ahí sí es nuestro punto de entrada. Ahora sí, el profit es pequeñísimo y como nos despistemos un poco, se da la vuelta al precio y aquí ya salimos en pérdidas. Así que, ojito, y además aquí la estructura no está muy definida. Bueno, es que de hecho estoy mirando el par de Bitcoin, ¿vale? Y ya veis que Bitcoin ahora mismo está en pleno FOMO, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta también que dependemos también 100% del mercado para que las estrategias funcionen. Vamos a ver esta otra es también para entrar en una venta. Como veis tenemos sobrecompra y sobrecompra. Vale, esta ya me gusta bastante más, Tenemos una estructura buena, posición corta y de hecho, pues bueno, aquí dependiendo, que se mueve ahí, dependiendo de dónde cerremos la operación, pero ya sabéis, si tenemos en cuenta como siempre estructuras, vemos que tenemos ahí un suelo, ¿vale? Una zona que primero fue resistencia o un máximo relativo, aunque después fue roto, pero después se vino a apoyar al mismo sitio actuando de soporte, así que este sería el punto de cierre. Y fijaros que estamos hablando de un 0,81, casi un 1% en probabilidad de 5 minutos, así que no está nada mal, porque después hay que añadirle el apalancamiento. Vamos a ver esta otra que tenemos aquí justo al lado. Bien, vamos a fijarnos bien porque la línea hay que trazarla donde tiene que ser. Aquí entramos en la sobrecompra y aquí es donde se da en esta vela. Así que bueno, esta está un poco fastidiada porque mirad, si entramos a vela cerrada, entramos aquí y aquí todavía está subiendo el precio. Con lo cual, si entramos con la posición corta aquí, fijaros que esta operación hubiera salido perdedora. Otra cosa es que no entramos en esta vela y entramos aquí arriba. Pero aquí arriba no es el punto de entrada. Vamos con más. ¿Tenemos por ahí más? Sí, esta. Vale, esta en este caso sería lo contrario. Vamos a mover esta línea un poco mejor. Porque fijaros, aquí está la sobrecompra, la sobreventa, pero después la sobreventa en el Fisher está aquí. Con lo cual
Esto habría que moverlo hasta aquí. Y ahí sí sería el punto para entrar en long, ¿vale? Ya sabéis que esto son operaciones que pueden durar bastante tiempo abiertas, ¿vale? Porque yo ahora, por ejemplo, entro aquí. Bueno, esta ya veis, dependiendo de la gestión de riesgo, puedes tocar el stop loss o, por el contrario, si continúas con la operación abierta, puedes salir en profit. De hecho, ya veis, es que esto me recuerda mucho, por ejemplo, a las divergencias. Las divergencias son un indicativo que cuando se dan, cuando localizamos una divergencia, bien sea una divergencia regular o una divergencia oculta, puede tardar después en desarrollarse o en darse un montón de tiempo todavía. Y aquí pasa lo mismo con el RSI. Cuando el precio está sobrecomprado o sobrevendido, mucha gente se piensa que porque el precio está en sobrecompra, venga, hay que ya vender porque tiene que bajar. No tiene por qué. Puedes estar en sobrecompra y el precio seguir sobrecomprado durante mucho tiempo. Y al revés, con las sobreventas pasa lo mismo. Entonces, lo ideal es siempre acompañar los indicadores, pues como estoy haciendo de aquí, por ejemplo, una doble confirmación, usar otro indicador como un super trend, algún cruce de medias, algún indicador de liquidez, ¿vale? Siempre combinar con algún indicador, no un RSI solo. Un RSI solo no te sirve para nada, y menos en 5 minutos. Quiero que lo tengáis bien claro. Entonces aquí es lo que os comento. Dependiendo de la gestión de riesgo, si ponéis un stop loss muy pegadito, ya os hubiese comido nada más entrar. Y si vais apalancados ya ni te cuento. Pero si ponéis un stop loss alejado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un 70 de stop loss y un 70 de take profit. Pues mirad la diferencia. Esta operación hubiese sido ganadora. Y con un 0,70. Un 0,70 con un 10x es un 7%. ¿De acuerdo? Con un 5x es un 3,5%. Entonces, a ver, por eso yo siempre recalco, ya sé que soy muy pesado a veces, pero siempre poco apalancamiento. Poco apalancamiento e ir paso a paso. Siempre rascándole un poco al mercado todos los días. Y es como se trabaja. La gente que se apalanca por 100, por 50, por 125, ¿cuánto tiempo van a estar en el mercado? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿10 días? Ya está. Eso tiene caducidad, ¿vale? Y bien, vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. Como os comenté al principio del vídeo, aunque ya veis que no hay tampoco mucho backtesting que hacer, porque al fin y al cabo es básicamente lo que acabo de hacer yo ahora. No puedo hacer gran cosa a no ser que le añada algún otro indicador. Me pareció sobre todo muy interesante presentar este indicador Limited Fisher porque es lo más parecido a un RSI suavizado. Sí es verdad que muchas veces no coincide, pero muchas veces sí coinciden los dos puntos y ahí se pueden dar, pues la verdad es que grandes oportunidades. Lógicamente ya veis que ninguna estrategia es 100%. De todas formas, si queréis que le haga un backtesting más exhaustivo, incluso añadiendo algún otro indicador, hacedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.